La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos un día más, por la tarde, a las 7 de la tarde, estamos para entregar la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de los dones, en este caso el fruto del Espíritu Santo, con esos 9 dones o esas 9 virtudes. En el día de hoy nos toca hablar acerca de la benignidad, un tema interesante porque vamos a entender bien lo que significa la palabra benignidad desde un punto de vista bíblico. Así que hermanos, les doy la bienvenida y sin duda alguna tenemos que comenzar con una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dirija y nos enseñe y nos lleve a toda verdad y a toda justicia, como dice su palabra. Es una alegría para mí poder estar con ustedes, a pesar de que estamos a la distancia y a través de monitores, pero no importa. Ya llegará el momento en el cual podamos reunirnos como hermanos en la iglesia y participar. Hermanos, ¿y saben qué? Y si no llega a suceder eso de reunirnos, no importa. La palabra del Señor nos indica de que debemos estar unánimes en un solo espíritu, no necesariamente en un solo sitio, en un solo lugar. El cuerpo de Cristo Jesús es muy amplio, muy grande. Hay cristianos en todo el mundo, hombres y mujeres que se han entregado, dedicado a la palabra de Dios, que se han entregado a su fidelidad, a ser fieles a Dios. Así que no importa el lugar, oremos. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia, una vez más, gracias te damos porque nos permites venir para poder conversar de tus negocios. Señor, tratamos de aprender de tu palabra porque es el pan para nuestra alma. Pero más que nada, Señor amado, no solamente nos alimenta, sino que permite que podamos nosotros también llevar este pan divino a tantas otras personas que sin duda pueden tener hambre espiritual de poder conocer de tu mensaje, de tu palabra, de tu salvación en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde aparentemente cada vez que escuchamos las noticias es sorprendente lo que escuchamos, Señor, porque cada vez nos dicen de que hay algo aún peor que viene. Sea como sea, estamos seguros en tus santas y divinas manos. Tú eres nuestra protección, tú eres nuestro refugio. Señor amado, en ti hemos confiado y en ti esperamos grandes y maravillosas cosas que tú nos has prometido. Te lo pedimos, Padre mío, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos hermanos y todos los que se han agregado hasta este momento. Vamos a entrar en lo que es el tema de hoy, y el tema de hoy es precisamente la benignidad, y ahí tenemos el fruto del Espíritu, la benignidad. Así que vamos a entrar ya en detalle y sin más demora, vamos a ir tratando de reanudar lo que hablamos ayer y antes de ayer y el día anterior a antes de ayer, lo cual el amor es la gracia que cumple, ¿qué cosa? Toda la ley. La palabra amor, wow, es profundísima, e incluso fue la única vez que tuve que dar el tema en cuanto al amor se refería, y lo di en 2 días, no lo pude dar en uno porque es muy amplio. Así que el amor es la gracia que cumple toda la ley. El gozo vimos que es una condición normal del creyente. Se espera que el creyente normalmente vaya a tener ese gozo. Luego vimos la paz, y la paz también es una condición normal que debe tener todo creyente, y son correlacionales las dos, implicando de que la persona que tiene gozo va a tener paz y la que tiene paz va a tener gozo. Luego entonces vimos ayer la paciencia, lo cual es una virtud que nos relaciona con el prójimo. Pero la paciencia tiene que ver con un ejercicio del carácter, y eso lo vimos ayer. Y hoy veríamos entonces la benignidad, lo cual también es una virtud que nos relaciona con nuestro prójimo. Pero en diferencia a la paciencia y la benignidad,
Aquí hay un pequeño cambio entre una que otra, porque cuando vimos la paciencia, ayer estuvimos hablando de que la paciencia era un ejercicio que uno tenía que llevar a cabo, doblegar, se recuerda, era forjar el carácter. Esa es la palabra que utilizamos. En la paciencia teníamos que nosotros formar nuestro carácter, forjar nuestro carácter de una forma casi convenciéndonos a nosotros mismos de que tenemos que hacerlo. O sea, obligándonos a tener paciencia. Y así se crea la paciencia. Con la impaciencia se crea la paciencia. Pero bueno, entrando en el tema entonces de hoy, la benignidad es bien interesante también. No vamos a entrar en lo que es necesariamente los orígenes de la palabra, porque es una palabra bastante simple. Pero cuando entramos a entender lo que es, nos llama algo la atención. Cuando hablamos de benignidad, nos vamos a dar cuenta de que la raíz de esta palabra es latina y es la palabra bene. Y la palabra bene significa bueno. Así que cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de algo bueno de una persona. O sea, una persona que sea benigna es una persona que tiene algo bueno, que expresa algo bueno y que produce algo bueno. Vamos a entrar un poquitito más en detalle porque es bien interesante lo de esta palabra. Benignidad no es necesariamente la acción. Eso quizás nos llama un poco la atención. Benignidad no es la acción, sino lo que precede a la acción. En otras palabras, la benignidad no es la acción de hacer la bondad. Bondad, por cierto, es la sexta virtud del fruto del Espíritu, que es la que vamos a hablar a futuro. Pero hoy estamos hablando de la benignidad, y la benignidad no es la acción de hacer. ¿Comprenden? La benignidad es la intención de hacer. O sea, el amor es amor porque es un concepto. Pero el amor no es amor hasta que se expresa. Se expresa con una sonrisa, se expresa con una acción de caridad, se expresa con un beso, con un abrazo, se expresa de diferentes formas y maneras. Bueno, la benignidad también se expresa, pero todavía no es la expresión, no es la acción, sino que es la intención de llevar a cabo esa acción bondadosa. Ojalá no los vaya a confundir. Pero es interesante lo que estamos hablando y solamente para ver la diferencia. ¿Qué quiere Dios con nosotros al decirnos de que crezca el fruto de la benignidad? Dios quiere que crezca en nosotros esa intención bondadosa, esa intención beneficiosa para el próximo. Bene significa bueno, algo bueno. Que nosotros tengamos esa fuente que produzca ese fluir de beneficio para el prójimo. Eso es benignidad. Significa de propósitos e intenciones buenas. De propósitos e intenciones buenas. Significa entonces que usted debe tener propósitos e intenciones buenas, aunque todavía no las haga. ¿Comprende? Aunque todavía no lo concrete, aunque todavía no lo lleve al terreno de la obra, de la práctica, pero que tenga todo preparado, toda la intención de su alma, de su ser, de su corazón, de llevarlo a cabo. Entonces, benignidad es de propósitos e intenciones buenas. También no conlleva nada que pueda perjudicar. O sea, una persona
que es una persona benigna es una persona que no conlleva nada dentro de sí, que su corazón está limpio, no lleva ningún tipo de bagaje que pueda ser perjudicial para el prójimo. Vamos entendiendo poco a poco lo que significa entonces la palabra benignidad. Cuando busqué la palabra benignidad en el diccionario by Farlex, dice lo siguiente: benignidad es la inclinación o tendencia a hacer el bien o a pensar bien. ¿Notaron? Benignidad entonces es la inclinación o la tendencia a hacer el bien. No es que lo llegue a hacer, porque llegarlo a hacer implica ya entonces bondad completa, misericordia completa. Pero cuando usted tiene la intención de llevar a cabo esa misericordia, entonces está en el proceso de la benignidad. Una persona benigna es una persona que sus intenciones son buenas. Una persona benigna es una persona que su inclinación es hacer el bien. ¿Comprenden? Es hermosa esta palabra que el Señor quiere que nosotros la podamos entender bien. Así que la palabra de Dios nos dice en Salmos 145, versículo 9, dice: bueno es Jehová, de la misma raíz, bene, de benigno. Bueno es Jehová para con todos, noten ustedes, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que está hablando de que las obras de Dios, las cuales son misericordias, esas son las que se llevan a cabo. Pero la raíz propiamente de la misericordia de Dios es la benignidad. En este caso que vendría siendo el amor también completo de Dios. Pero estamos viendo la palabra benignidad. Así que Dios es benigno con todos nosotros. Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero también entendemos otra cosa. La palabra de Dios nos dice en Salmo 18:35: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. El salmista le está hablando a Dios. Me diste el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Cuál es la benignidad de Dios? Hermanos, esto es muy interesante porque la benignidad de Dios es el querer hacer bien. La benignidad de Dios es querer hacer bien. Ahora, noten ustedes lo que les voy a decir, porque esto como que a lo mejor lo va a poner ahí en jaque. Si la voluntad de Dios, la benignidad de Dios, es hacer el bien, ¿por qué castiga a la gente? Pues Dios es el que castiga, ¿no? Ustedes deben darse cuenta de que la justicia de Dios es diferente a la benignidad de Dios. La benignidad de Dios es querer hacer el bien. Castigar a alguien no significa que le está haciendo mal. Porque el propósito de Dios, el propósito benigno de Dios, es que el castigo lo lleve a una reparación moral, lo lleve a un arreglo moral o espiritual, si se quiere. La disciplina, lo cual es el castigo, el propósito de la disciplina es restaurar moralidad, restaurar obediencia a Dios, restaurar un caminar recto, correcto, ante los ojos de un Dios santo. Así cuando Dios castiga, no significa de que echó por el piso su benignidad. Significa de que su justicia lo hace actuar justamente. Y la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al que hace pecado. No tendrá por inocente
al malvado. Por eso la palabra del Señor dice, pongo frente a ti la bendición y la maldición, pero escoge la bendición, escoge la vida. Porque está muy claro que el que escoge la maldición va a recibir la maldición. Él la escogió. Ahí se demuestra la benignidad de Dios. Cuando Él dice, ahí te pongo la maldición y la bendición, pero escoge la bendición. Ahí está la muerte y la vida, pero escoge la vida. Ahí está la benignidad de Dios. Ahí se demuestra el propósito, la intención, la inclinación de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ejerzamos benignidad, buena intención, buena inclinación, bondad, que todavía no se ejecuta, pero que va en el camino hacia la acción de misericordia. Así que la palabra de Dios nos dice, en cuanto a tener benignidad, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, refiriéndose a Dios. Dice, para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que, hermanos, entendemos que Dios también desea que nosotros seamos benignos con nuestro prójimo. ¿Y de qué forma nosotros vamos a ser benignos con nuestro prójimo? Pues llevando a cabo una intención no perjudicial a las personas. Sigamos con esto que está de lo más interesante. Y aquí no le puse el signo de pregunta, pero le tengo esa pregunta a ustedes. ¿Eres tú benigno? Esa es la pregunta. ¿Eres tú benigno? Después de todo lo que hemos hablado, ¿puedes considerarte tú benigno? Después de esa pregunta, yo ponía, ¿eres tú benigno o eres maligno? Piensa en eso por un segundo, porque ahora vamos a entrar a cuál es la diferencia entre el benigno y el maligno. Por cierto, la palabra maligno se refiere única y exclusivamente a Satanás, el diablo. Dice el maligno. Este mundo, dice, es del maligno. Y le habla y se dirige al enemigo, a Satanás, el diablo, con ese término, el maligno. Pero Dios nos llama, dice, a ser benignos. Y Dios mismo es benigno para con todos. Así que la pregunta que yo te tengo a ti es esa. ¿Eres tú maligno o eres verdaderamente benigno? ¿Saben que el Centro Médico de la Universidad de Maryland explicó lo que significaba maligno? Y ellos dicen de que lo que es maligno, bueno, por supuesto, refiriéndose a lo mejor a un tumor o algo por el estilo, ellos dicen de que lo que es maligno son células cancerosas. Células cancerosas. La gente tiene miedo cuando escucha la palabra cáncer o células cancerosas. Así que los tumores malignos son células cancerosas. Dice, se esparcen a otras partes del cuerpo. Invaden órganos y destruyen tejidos. Crecen rápido y son difíciles de controlar. Y lo peor, se resisten al tratamiento. Hermanos, cuando leemos eso, noten ustedes lo que está diciendo. Esto yo lo saqué del Centro Médico de la Universidad de Maryland, que explicaba lo que podía ser tumores malignos. Pero yo lo aplico, hermanos, a lo espiritual. Yo lo aplico
a los hermanos de las iglesias, del cuerpo de Cristo Jesús. Para volver a esto y poder entenderlo mejor, miren ustedes, son células cancerosas que se esparcen a otras partes del cuerpo. ¿Usted se ha encontrado con algún hermano o alguna hermana que se pone a hablar en la iglesia y se pone a hablar lo que no tenía que hablar y comienza a sembrar cizaña aquí y comienza a sembrar cizaña allá y esparce esa cizaña por todo el cuerpo de Cristo en la iglesia? Y luego entonces ya se crea un chisme enorme y todo el mundo está hablando mal y nadie puede mirarse con buenos ojos porque todos se comienzan a desconfiar y ya se comienzan a imaginar cosas. Pues las células malignas o cancerosas invaden, dicen, órganos y destruyen todos los tejidos. Y por eso, hermanos, han habido iglesias que se rompen en pedazos, porque se ha comenzado a carcomer, porque comenzó todo por una habladuría. Esta universidad dice que esas células cancerosas crecen rápidas y son muy difíciles de poder controlarlas. Y lo peor de todo es que se resisten, ponen resistencia a todo tipo de tratamiento. Y por eso muchas veces las personas lamentablemente terminan muriendo. Y por eso lamentablemente las iglesias terminan rompiéndose. Pero vamos a ver cuáles son las células benignas, lo que la Universidad de Maryland explicó en cuanto a las cosas que se podían llamar tumores benignos. Dicen ellos, se refiere a las células no cancerosas. No se esparcen a otras partes del cuerpo, no invaden otros órganos ni destruyen tejidos. Crecen lentamente y pueden ser controladas. ¿Y saben qué? Y con frecuencia, dicen ellos, no son de peligro letal. Interesante, ¿no? Por eso yo te hacía la pregunta a ti, hermano. Te decía, ¿eres tú benigno o eres tú maligno? ¿Eres buen intencionado o eres mal intencionado? Qué interesante todo esto. Es como que nos llega a la conciencia y nos dice a cada uno de nosotros, escudriñate a ti mismo, mírate de forma retrospectiva, obsérvate en el espejo de la palabra de Dios y mira en qué has fallado y arrepiéntete. Ese es lo que debiéramos llegar, nuestra meta debiera ser esa. Así que, hermanos, el asunto de la benignidad, las características de una persona benigna son las siguientes: sus decisiones y acciones y comentarios no son malintencionados. No habla escondiendo la verdad ni con doble sentido. Todo lo que hace, dice y piensa no afecta de mala forma a su prójimo. Sus propósitos e intenciones son de ayudar, proteger y servir a sus semejantes. ¿Sabe, hermanos? Pero lamentablemente vivimos en un mundo en el cual reina el maligno. La palabra del Señor nos dice, sabemos que somos de Dios, es verdad. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y una persona maligna que está bajo el poder del maligno tiene mala intención en sus pensamientos, acciones y palabras. Mayormente palabras. Por eso que la palabra de Dios nos dice, mira, el hombre puede controlar todo tipo de cosas, pero
puede controlar barcos grandes con un timón, puede controlar un caballo con un frenillo, con un freno ahí que le tira y se detiene o dobla. Y sin embargo el hombre no ha podido controlar aquel miembro, la lengua, que tiene tanto veneno, dice la palabra de Dios, veneno mortal. Por eso que Santiago 3:8 lo dice de esa forma, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta, hermano, ¿eres tú benigno en tu forma de pensar, en tu forma de actuar y en tu forma de hablar para con tu prójimo? ¿Eres bien intencionado o hablas por detrás, por la espalda de la gente? ¿O tienes dos caras o dos lenguas? Qué duro es esto, pero es una realidad. Dios quiere que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y que no andemos hablando de la gente por detrás. Que seamos bien intencionados en lo que hacemos. Lamentablemente muchos dicen, pues, yo no soy, según tú, benigno, porque así soy yo. Esas son las excusas para el que no quiere ser benigno. Yo soy franca cuando hablo. Yo soy sincera. Digo lo que siento y lo que creo. Ese es mi carácter y nadie me lo va a quitar. Así nací, le guste a quien le guste. Yo no ando con rodeos, yo voy al grano. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo digo las cosas tal y como son. Pero ¿sabe lo peor de todo eso, hermanos? Lo peor de todo eso es que se enorgullecen. Mucha gente se enorgullece diciendo, yo soy así, yo soy franco, yo soy sincero, se lo digo a quien quiera, no ando con rodeos, yo no tengo pelos en la lengua, digo las cosas tal y como son. Se enorgullecen de ser malignos y sin embargo debieran dar la mejilla si le dieron en una y pasar la capa si le tomaron la manta y si le pidieron una milla, ir con él 2. Pero algunos viven todavía en el Antiguo Testamento donde dice diente por diente y ojo por ojo. La ley del talión. Así que, hermanos, la palabra de Dios es, como dice Salomón, como clavos que hincan. Son las palabras de un pastor, dice Salomón. Como agujas que clavan. Son las palabras entregadas desde el púlpito. Interesante, ¿no? Esa es la traducción que dice Eclesiastés. La palabra del Señor nos llama y nos dice, antes sed benignos unos con otros. O sea, benignos en este caso intencionalmente buenos. Y misericordiosos, entonces ya se lleva a cabo la acción. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, dice, os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.